Amados hermanos y amigos, como siempre es un gran honor y un privilegio el poder llegar a ustedes por medio de nuestro canal de YouTube con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hemos estado desarrollando en las pasadas semanas el tema del fruto del Espíritu. Y específicamente hemos estado hablando sobre el tema, el fruto del Espíritu es paciencia. Este tema está inspirado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas viene de la ciudad de Galacia. Y estamos hablando de la península europea, lo que hoy conocemos como España. Esa región vasta, amplia, grande de Europa, en el mismo centro de Europa, que se conoce como España. Estamos hablando de Galacia para el tiempo de la Biblia. Y en el capítulo 5 y verso 22, la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y como hemos dicho anteriormente, son 9 cualidades o 9 características o 9 rasgos que componen un fruto, porque la Biblia habla de un fruto en singular, no habla de 9 frutos, no habla de 15 frutos, es un solo fruto que se manifiesta en esos 9 aspectos que hemos mencionado ya. Y hoy vamos a estar terminando con el aspecto, la cualidad o la característica de la paciencia. Así que vamos de inmediato a cubrir el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un ejemplo para evitar. En la vez anterior estuvimos considerando un ejemplo para imitar, para emular. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre un ejemplo que no debemos imitar y que debiéramos evitar. Jesucristo narra una parábola muy impactante que nos muestra el destino de aquellos que no quieren ser pacientes con sus semejantes o con los demás. Es conocida como la parábola del deudor que no perdona. El deudor que no perdona. Después de que Cristo le dijo a Pedro que debía perdonar hasta 70 veces 7. Y en esa ecuación, los matemáticos que me están viendo, que me están escuchando, no estaba refiriéndose el Señor Jesucristo a que usted llevara cuenta de las ofensas que X o Y personas ocasionan en contra suya, y que cuando llegara en ese conteo a 490 veces, usted diría, pues ya hasta ahí te perdoné y de aquí en adelante no te perdono más. No, esto es simbólico. 70 veces 7. De hecho, el 7 es el número de Dios, número de perfección, y es el número de donde se completan las cosas. Recordemos que 7 días estuvo el Señor eh, en la creación. Y recordemos, amados, que el propósito de Dios es que nosotros imitemos al Padre Celestial, lo imitemos a Él como Padre Celestial. Y el Padre Celestial es perdonador. Y nosotros, sus hijos, de igual manera, debemos perdonar las ofensas de aquellos que nos hieren, de aquellos que nos lastiman, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Y después de que Jesucristo le hablara a Pedro en esta forma simbólica, figurada, de que debía perdonar hasta 70 veces 7, él comienza una narrativa de una parábola, una historia, acerca de una deuda enorme, tan grande, que la persona que tenía esta deuda prácticamente era imposible pagarla. Le iba a tomar mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio. Y esta deuda la tenía esta persona que era un sirviente con un rey. Y este sirviente le suplicó a su señor rey misericordia
y le suplicó paciencia. Mire esto, porque el tema es el fruto del Espíritu es paciencia. Y el gran rey tuvo compasión y le perdonó la gran deuda. Wow. Mucha compasión, misericordia y mucha paciencia con este sirviente. Pero cuando este sirviente sale de la presencia del rey, se encontró con una persona que le debía una cantidad ínfima, mucho menor en comparación con la deuda que él le debía al rey. Pero en esta ocasión no tuvo misericordia, en esta ocasión no tuvo paciencia y le exigió que le pagara de forma inmediata. A pesar de que ese hombre le suplicó por misericordia y paciencia, este deudor de esta historia o de esta parábola que no perdona, lo mandó a la cárcel hasta que pudiera pagarle. Cuando el rey se enteró de este acontecimiento, sintió mucha indignación y regañó al sirviente por no haber tenido la misma compasión y la misma piedad y la misma misericordia que se había tenido con él. Entonces el sirviente, dice Jesucristo en la historia, fue encarcelado y fue torturado hasta que pudo pagar la enorme deuda que tenía con el rey. La parábola termina con la siguiente aseveración. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo voy a repetir. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus ofensas a su hermano. Cristo fue muy claro al explicar que si queríamos que Dios fuera paciente y fuera misericordioso con nosotros, asimismo deberíamos ser nosotros con los demás. Yo creo que es una muy buena oportunidad, muy buena ocasión para nosotros autoevaluarnos. Y de hecho en las próximas dos partes de este estudio o los dos temas próximos nos van a llevar a hacer una introspección. Que nosotros podamos evaluarnos y podamos escudriñarnos a nosotros mismos y ver si nos estamos pareciendo al Padre, si estamos manifestando a nuestros semejantes ese aspecto del fruto del Espíritu que es la paciencia. Bueno, el próximo tema es un autoexamen de paciencia que nos vamos a hacer tanto ustedes como yo en este estudio. Número 1, ¿soy lento para la ira o soy rápido para condenar? En mi barrio decían que tenía la mecha corta. Usted sabe que la mecha es lo que se desprende a un petardo o a un fuego artificial. Y si la mecha es corta, de momento explota, de momento se activa. ¿Soy lento para la ira o soy rápido condenando a los demás y haciendo juicios? Y la otra pregunta que debemos hacernos es ¿por qué soy así? Porque hay una razón de todo. Y si fuéramos de esta forma, que fuéramos lentos para la ira, o si fuéramos de la otra forma, rápidos para condenar, hay una razón que nos lleva a ser de esa forma y tenemos que auscultarla. En ocasiones no nos damos cuenta. En ocasiones
Perdemos de perspectiva en la forma que reaccionamos. Y qué bueno que hayan personas observándonos y qué bueno que hayan personas íntimas que nos puedan hacer las observaciones con el mejor deseo y con la mejor intención de ayudarnos a cambiar para bien. Vamos al segundo punto de este autoexamen de paciencia. Y el segundo punto dice, ¿me describen los demás como alguien calmado y relajado? ¿O me describen como alguien impaciente y que se ofende con suma facilidad? ¿Eres calmado y relajado o eres impaciente y fácilmente ofendido? Número 3. La paciencia que tengo con los demás refleja la misma paciencia que tiene Dios conmigo. La paciencia que tengo con mis semejantes refleja la misma paciencia que tiene Dios conmigo. ¿Cómo lo sé? Y la forma de nosotros saberlo es preguntándole a las personas que nos rodean y que nos observan. Y pues hay muchas personas que no les gusta estar en el escrutinio público. Hay muchas personas que se ofenden cuando les señalan puntos débiles o cuando les señalan situaciones que podían ser como lagunas en su comportamiento, que no están a la par con lo que la palabra de Dios nos revela. Y no deberíamos molestarnos por eso, antes por el contrario, deberíamos agradecer, porque es la única forma que nosotros vamos a saber si estamos reflejando la misma paciencia que Dios tiene con nosotros, escuchando el juicio de las personas que nos rodean. Y número 4, y último, ¿perdono realmente a los demás o por el contrario guardo rencor? Guardo rencores. ¿Perdono de forma real o realmente no perdono y lo que hago es convertirme en un foco de contaminación, de rencor, porque quiero tomar venganza por mis propias manos? ¿Qué es lo que hace difícil que yo perdone a los que me ofenden? ¿Qué es lo que hace difícil que yo imite perdonando a mi semejante, imite al Padre que me perdonó? Y una vez identifiquemos qué es lo que nos está impidiendo parecernos al Padre, eso tenemos que sacarlo de nuestra mente, sacarlo de nuestra vida, porque los hijos se parecen a sus padres y se supone que nos parezcamos a nuestro Padre. Y si Él es perdonador y misericordioso, de igual manera nosotros seamos perdonadores, misericordiosos y pacientes. Qué buena oportunidad para practicarnos este autoexamen y vernos a la luz de la palabra de Dios, cómo nosotros estamos manifestando este aspecto de la paciencia en nuestra vida. Y vamos al tercer y último tema de esta noche. ¿Cómo podemos ser más pacientes? Hemos visto que la paciencia no es solo una característica deseada por los cristianos, sino que es un componente necesario para llevar una vida victoriosa hacia la salvación. Si no somos pacientes,
ni perdonamos a los demás, Dios tampoco lo va a hacer con nosotros. Vuelvo atrás. Si no somos pacientes ni perdonamos a los demás, Dios tampoco lo va a hacer con nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra vida está rebosante de este aspecto del fruto del Espíritu? Número uno, como ejercicio libertador, debemos escribir el nombre de una persona con la cual tenemos cierto rencor o no hemos perdonado realmente. Y después escribir las razones por las cuales no hemos sido pacientes con él o con ella. Un buen ejercicio que todos debemos hacer en nuestra intimidad y buscar ahí a alguien que todavía su recuerdo me lastima, que no he perdonado, que guardo cierto rencor. Y en ese mismo ejercicio buscar las razones por las cuales no hemos sido perdonadores, no hemos sido misericordiosos ni pacientes con esa persona. Y luego que busquemos esas razones, luego que escribamos esas razones, evaluarlas a la luz de la Biblia, ¿son válidas de acuerdo a la Biblia? Esas razones que te impiden perdonar, esas razones que hacen que guardes, atesores rencor en tu corazón, son razones válidas de acuerdo a la Biblia. Porque si no lo son, tenemos que descartarlas. Tenemos que sacarlas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer para perdonar a esta persona? ¿O qué deberíamos hacer para finalmente perdonar a esa persona que tanto dolor nos ocasionó, que tanto daño nos hizo? Número dos, con tranquilidad, piense en las cosas que dicen y hacen con nosotros, en lugar de reaccionar precipitadamente. Uno de los aspectos más difíciles de controlar con respecto a la paciencia es el fuerte deseo de que nuestras lenguas hablen libremente. Santiago dice que la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. También compara el apóstol Santiago a la lengua con el pequeño timón que es el que guía y dirige a un enorme barco, a un transatlántico, a una enorme embarcación. Y esa mole de acero que está flotando en el mar la dirige un pequeño timón. Y el apóstol dice que nuestra lengua es como ese pequeño timón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua, que tengamos control de la lengua. ¿Por qué? Porque somos esclavos de lo que decimos y amos dueños y señores de lo que callamos. Y obviamente es uno de los aspectos más difíciles de controlar con respecto a este tema de la paciencia. 3, cuando nos ofendan o pequen contra nosotros, cuando nos lastimen, cuando nos vituperen, cuando nos menosprecien. Tenemos que acordarnos de reaccionar de la misma manera que Dios lo hiciera con nuestros pecados. Si vamos a imitar al Padre, tenemos que imitarlo en ese comportamiento con nuestros semejantes.
Fíjate que en la historia que Jesucristo narró, que estuvimos considerando hace apenas unos minutos, hablaba de un rey, de un mayordomo, y ese rey, en sentido figurado, es Dios. El mayordomo eres tú y soy yo. Y el otro sirviente o mayordomo que no se le perdonó la deuda y que se envió a la cárcel es nuestro semejante. Entonces, cuando nos ofendan o pequen contra nosotros, tenemos que acordarnos de reaccionar de la misma manera que quisiéramos que Dios lo hiciera con nuestros pecados, con nuestras faltas y con nuestras ofensas. Amados, Cristo lo dijo de una forma elocuente. Dijo, con la misma vara con que tú miras a tu semejante, a los que te rodean, Dios te va a medir a ti. Cuando yo descubrí esta revelación bíblica, yo uso una regla tan pequeña y tan diminuta para medir a los que me rodean, que en ocasiones ni la encuentro, no sé en qué bolsillo está de tan pequeña que es. Y lo he hecho conscientemente porque sé que esa misma regla Dios la va a usar conmigo. Entonces, seamos sabios, seamos prudentes, seamos sensatos. Aleluya. Y no juzguemos con ligereza. Controlemos nuestro carácter, que se parezca a Cristo. Acuérdate que el Señor Jesucristo no dijo por las señales os conoceréis. Dijo por los frutos, por las actitudes, por las acciones los conocerán. Busca el fruto. Es lo que el Señor señala una y otra y repetidas ocasiones en la Biblia. Por su fruto lo conoceréis. Y casualmente estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no está el fruto del Espíritu, va a estar la obra de la carne. No podemos decir el fruto de la carne, porque Gálatas lo presenta no como un fruto, sino como una obra. Las obras de la carne. Bueno, y terminamos, concluimos, señalando que los cristianos deben ser conocidos por su paciencia. La paciencia según el modelo de Dios y la paciencia según el plan de Dios para cada uno de ellos, los creyentes, los embajadores de Cristo, que estamos sobre la faz de la tierra, estableciendo el reino de Dios en la tierra y donde ya está establecido, extendiéndolo. Gloria al Señor. Especialmente la paciencia con otros seres humanos. Debemos mostrarle al resto del mundo la paciencia y la tolerancia, que es prima hermana de la paciencia, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esa misma paciencia que nosotros hemos recibido de parte de Dios, podamos compartirla con nuestros semejantes. Amén. La palabra dice en una y otra ocasión, os es necesaria la paciencia. Entonces, vamos a desarrollarla, vamos a manifestarla, vamos a darle paso en nuestras vidas. ¿Cómo? Poniéndola en práctica. Y comienza esta semana a hacerlo con esa persona que tú la comparas como una piedra en el zapato. Es más que te puedo pensar en esa persona, ya sientes algo en el zapato que te incomoda. Comienza con esa persona. Pónsela en las manos de Dios. Entrégasela al Señor. Entrégasela al Señor. Y comienza a practicar la paciencia con esa persona que tanto
daño te ha hecho o te ha tratado de hacer. Amén. Bueno, amados, de esta forma terminamos con este tema tan importante y tan maravilloso que es el fruto del Espíritu, es paciencia. Y ya la semana que viene estaremos comenzando con una nueva temática con relación a este mismo fruto del Espíritu. Vamos en secuencia: amor, gozo, paz, paciencia, y el próximo turno es benignidad. Así que te invito para que la próxima semana te conectes una vez más a nuestro canal de YouTube y recibas este estudio magistral de la palabra que tanto bien nos hace, porque es medicina a nuestras vidas. Gloria al Señor. La paz de Dios sea contigo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a concluir la grabación y sigo con la transmisión en vivo por Zoom.